es Cristina Elizabeth Granados Díaz y estudio en el grupo con Gladys Tatiana Ávila Escudero y María Isabel Mantilla Corso. Panorama económico. El 2020 inició mostrando una dinámica positiva en términos de productividad, estando en línea con las expectativas que apuntaban a que ese año sería el de la consolidación del crecimiento de la economía, tal y como se preveía desde el 2019. Por ejemplo, podemos ver cómo el grupo de estudios económicos de Bancolombia, la actividad productiva de Colombia, presentó una variación estimada de 2,47% en el primer trimestre del año. Este resultado pone de manifiesto que el presente año arrancó con una dinámica importante. Sin embargo, la misma entidad advierte que a medida que transcurrió el trimestre empezó a presentarse una desaceleración y que esta se acentuó en las últimas semanas de marzo, debido a la llegada del COVID-19 al país y a las medidas adoptadas por las autoridades para aplanar la curva de epidemiología. Según expertos, los cierres estrictos tuvieron que ver con este comportamiento, mientras que la recuperación va a fuego lento. En el resultado de todo el 2020, Bogotá tuvo un desempeño levemente mejor que el promedio nacional, que registró una variación negativa de 6,8%. Respecto al desempleo, el número de ocupados de la ciudad disminuyó a causa de los efectos que generó la implementación de la cuarentena en el país, afectando a la población económicamente activa. De esta manera, la tasa de ocupación se ubicó en 58,6%, es decir, 1,6% menos frente a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, la cual fue 60,2%, perdiendo así más de 49.000 empleos ese primer trimestre. El transporte es un sector estratégico para el desarrollo económico del país. A través del adecuado desarrollo de sus diferentes modalidades, es posible garantizar una efectiva circulación de pasajeros. La reducción de pasajeros fue en general. Por ejemplo, en Bogotá pasó de 1.802 millones de viajes en el 2019 a 936 millones en el 2020. El sistema integrado de Bogotá tuvo una caída de un año a otro. Esto está explicado por el cierre total de actividades al inicio del trimestre, producto del confinamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19. Les vengo a hablar sobre dos transportes: el transporte terrestre y el aéreo. En el terrestre, la movilidad de pasajeros por vía aérea y terrestre registraron reducciones de más de 6,8% y 14,2% anuales, respectivamente, en donde se registraron millones de abordajes, indicando una caída anual histórica. La disminución obedeció a la baja demanda de sus usuarios, dadas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Desde ese momento, el transporte se vio drásticamente reducido en el número de pasajeros, situación que se prolongó a lo largo del año. Siguiendo los protocolos, el sector se vio obligado a utilizar solo el 35% de la capacidad de vehículos para evitar sus aglomeraciones. En el transporte aéreo, el cierre generalizado de las fronteras aéreas para el tránsito de pasajeros nacionales y turistas ha llevado a la industria aérea a una serie de crisis. Se estimó que durante los primeros 8 meses del año 2020, las aerolíneas a nivel global han perdido ingresos. De acuerdo con lo visto, han pasado los colombianos, redujeron sus viajes en un transporte masivo urbano en un porcentaje de 47,8%. En cuanto a la operación aérea de la ciudad, el buen comportamiento registrado en los periodos previos se reservó con las restricciones decretadas sobre los vuelos nacionales e internacionales a finales de marzo. En el marco de la emergencia sanitaria, se permitieron los vuelos con concepto humanitario y el transporte de carga y mercancía. La caída en número de pasajeros de modalidad aérea en el Aeropuerto Internacional del Dorado fue de un porcentaje de 6,8%. Hola, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre el sector del comercio. Bogotá tuvo un desplome en la economía de hasta un 6,6%, principalmente en el comercio. La economía en la pandemia. La economía en Bogotá tuvo un alza importante en las ventas de alimentos y en algunos establecimientos, debido a la incertidumbre que generó en algunos hogares por la pandemia. También hubo un alza importante en las ventas en los productos de farmacéuticos y medicinales. Los sectores afectados en la economía del comercio en Bogotá, las menores ventas en Bogotá fueron los productos culturales, prendas de vestir, calzado, electrodomésticos, ya que gracias a eso muchas empresas cerraron y pues obviamente sus empleados los tuvieron que despedir. Y los demás, pues las empresas realizaron diferentes estrategias para mantenerlos ahí con sus empleos y poderlos ayudar.
Hay un 4,1 millón de desempleados. En micronegocios perdidos hay 509.370 entre enero hasta octubre. En esos 12 meses la economía desplomó hasta un 6,8%. También hubo un jalón principalmente en el comercio de la construcción, la industria, la manufactura y el transporte. En servicios de comida hubo un menos 15,4%, en la construcción hubo un menos 30,4% y en la manufactura hubo un menos 13,6%.